Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba a los distribuidores de Toyota con motor 2E, tanto de platinos como electrónico. Tenemos en la mesa distribuidor de 2E de tipo platinos, distribuidor de 2E de tipo electrónico, tapadera y rotor, bobina de Volkswagen, la bobina normal, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería 12 voltios. Comenzando con el distribuidor de 2E de tipo platinos, este es el que llevan originalmente esos vehículos. Tenemos que por la parte de acá tienen una sola oreja. A diferencia del distribuidor de 3E que vimos en el video 39, ese tiene dos orejas. Muchos buscan reemplazar el distribuidor de platinos por uno electrónico. Y bien se podría hacer con el distribuidor de 3E. El problema es que no tiene mucho espacio y el 3E también es un poco más grande, lo cual hace difícil la puesta de ese distribuidor. Por lo cual, dado esa necesidad, nosotros hemos desarrollado este distribuidor que es de la misma forma que el de platinos, solo que ya internamente ya lleva partes de tipo electrónico. Tenemos por acá el módulo, el captador y el reductor, haciendo este distribuidor a tipo electrónico sin problemas. Usualmente para hacer este adapte necesitaríamos el distribuidor del cliente, pero hemos adquirido varios distribuidores de platinos para poder hacer este cambio específicamente. Quiere decir que el distribuidor de platinos no lo hemos comprado con la finalidad de venderlo así como viene, sino que es para hacerlo electrónico. Muchos me podrían decir, bien puedo ponerle la bobina de Volkswagen o el módulo de Honda que vimos en el video número 2, pero en este vehículo ya se ha probado que al hacer este adapte de poner esta bobina o el módulo de Honda, el tiempo queda bastante lejos de donde debería estar, por lo cual hemos descartado la idea de poner esa bobina, por ejemplo esta, para este modelo específico. Pero sin embargo, para motivos de prueba siempre lo podemos hacer con la bobina. Para hacer la prueba al distribuidor de 2E de tipo platinos, vamos a utilizar la bobina de Volkswagen vista en el video 32. Vamos a poner las conexiones. Tenemos las conexiones establecidas acá. Por ejemplo, la primera línea, la línea roja es positivo, la segunda línea es pulso negativo, que es el platino, y la línea negra es negativo de batería, o si lo vemos en el lado de este conector es la línea azul. Vamos a conectar positivo a la batería, negativos, vamos a conectar este y vamos a necesitar otro que va hacia la bujía. La línea azul irá a este distribuidor. Aparte de eso necesitamos un negativo que va a ir al distribuidor de platinos y lo vamos a conectar por acá. La bobina de Volkswagen la vamos a conectar al cable de bujías. Teniendo todo conectado, al encender la batería, al girar el distribuidor, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas.
pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba, pero en la práctica, poner esta bobina en ese vehículo hace que la chispa no trabaje en el lugar que debe ser. Por ejemplo, tenemos acá la tapadera y tenemos por acá el rotor. Podríamos decir que la chispa salta como por esta distancia, haciendo que el vehículo no trabaje como tendría que ser. Entonces, por esa razón, al desarrollar el distribuidor de tipo electrónico, resolvemos el problema moviendo este reductor de tal forma que quede alineado con la tapadera. Originalmente no viene de esta forma, sino que se tiene que mover para nosotros lograr ese efecto. Se quiere decir que este adapte no es simplemente cambiar piezas, sino que también hacemos una modificación en el tiempo. Vamos a retirar el distribuidor de platinos y vamos a proceder a probar el de tipo electrónico. Vamos a retirar también la bobina de Volkswagen. Para hacer la prueba al distribuidor de 2E de tipo electrónico, vamos a necesitar negativo, la carcasa del distribuidor, positivo, lo vamos a conectar a esta línea que va a alimentar tanto bobina como distribuidor. Y aquí vamos a conectar las líneas de positivo y negativo de bobina hacia la bobina. Y la bobina la vamos a conectar al cable de bujías. Teniendo todo conectado y al girar el distribuidor, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en esta prueba. Quiere decir que el distribuidor está en buenas condiciones. Y con esto resolvemos el problema de los distribuidores de platinos de este vehículo en específico. Vamos a poner esta tapadera y vamos a aplicar que se puede poner en otros vehículos de la serie E, siempre teniendo en cuenta que aquí tenemos el cilindro 1. Si por ejemplo quisiéramos ponerlo en un motor 1E, tendríamos que ponerlo en la posición número 3 y a partir de ahí poner los cables. Por ejemplo, si el 1E queda en el número 3, tendríamos que poner, este es el cable 1, 3, 4, 2. ¿Podríamos poner este distribuidor en el motor 3E? La respuesta es sí, solo que el cable quedaría en el número 2. Por ejemplo, si el cable número 1 queda en la posición número 2 de la tapadera, entonces, y si vemos que en la flecha dice que es sentido antihorario, entonces vamos a proceder con que el cable 1
Lo vamos a poner en esta posición y vamos a correr los cables, siendo que este sería el 3, 4 y 2. Si hay dudas, siempre podemos poner en posición el cilindro número 1 de cualquiera de esos motores, y dependiendo del punto del cual nos dé el cilindro 1, desde ahí vamos a partir para poner los cables. Este orden de esta tapadera solamente funciona para el motor 2E. Para los demás motores tendríamos que correr los cables, y de esta forma podríamos poner este distribuidor en esos motores. Gracias por su atención. Les saludo, muchacho de lentes, y nos vemos en un próximo video.